Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos? Bueno, un saludo para todas las personas que nos acompañan por primera vez, un saludo para las personas que vienen cada domingo y para todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Bienvenidos. Para los que me conocen y para los que no me conocen, mi nombre es Paul Doracio y junto con mi querida esposa María Claudia, hermosa ella, somos los responsables de lo que ha venido sucediendo con los jóvenes durante esta última parte del año. Y hablando de jóvenes, yo quiero hacerles una pregunta. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero, ¿quién se acuerda cuando era niño? ¿Sí? ¿Quién se acuerda cuando era niño? Bueno, ahora, que no tenga pelo no significa que no sea joven. O sea, yo también fui niño, ¿listo? Y para contextualizarlos un poco más, mi infancia fue de la siguiente manera. Tuve un papá argentino, hiper, mega, recontra argentino, debe estar contento, saludos para él. Y tuve una mamá colombiana. Los primeros 10 años de mi vida viví en Argentina, ¿verdad? Más o menos a eso del 10º año, las cosas en Argentina se empezaron a poner un poco duras. Entonces empezó a haber una crisis humanitaria, empezó a haber una crisis social, una crisis política, una crisis económica. ¿Qué pasaba en Argentina? Básicamente, los grandes inversionistas empezaron a retirar sus capitales de Argentina y eso generó una devaluación de la moneda, una crisis financiera, se tomaron medidas como el corralito financiero. Y en ese momento fue tanto que el presidente de Argentina, que era el suegro de Shakira en ese momento, salió por el balcón de la casa, bueno, por el balcón no, por el techo de la Casa Rosada, en helicóptero, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que mi mamá en ese momento fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque dijo, ¿saben qué? Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones y bueno, listo. ¿A quién no le gusta ir de vacaciones? ¿A quién no le gusta ir de vacaciones? Entonces, yo recuerdo que mi mamá nos lleva de vacaciones ¿a dónde? A un país muy hermoso, a Colombia, ¿verdad? Con toda mi familia. Y los primeros días era increíble porque era buena comida, buena gente, todo bien. Pero hay un momento de las vacaciones en donde uno ya quiere volver a casa. ¿No les ha pasado? Uno ya quiere volver a casa. Y yo recuerdo esto como si fuera ayer. Le dije a mi mamá, mamá, ¿cuándo volvemos a casa? Porque en ese entonces para mí, mi casa era Argentina, mi hogar, donde había crecido, donde me había relacionado, donde había ido al colegio, donde había aprendido a comer. Entonces, yo recuerdo que mi mamá me dijo, me engañó, o sea, no fueron vacaciones, fue simplemente una mudanza de país a país, pero mi mamá me dijo, estás en tu casa ahora. Y eso en mi vida empezó a crear un estado de tensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a vivir como se vive en Argentina, a comer como se vive en Argentina, a ir al colegio como se iba en Argentina, y empezó a crear unas expectativas en Colombia viviendo de volver a Argentina. Y yo recuerdo que en Colombia era muy particular. ¿Por qué? Porque lo único que yo tenía de Argentina en Colombia era una sola cosa que podía ver por televisión, la selección argentina. Nada más tenía. Entonces, tenía la selección y ¿qué pasaba conmigo? Que empezaba a ver los partidos de la selección, ¿cierto? Y todas las cosas que hacían bien, pues me daban felicidad, me daban gozo. Todas las cosas que hacían mal, pues me traía tristeza. Completamente contrario a lo que sucede hoy en día. Entonces yo recuerdo en ese momento, ¿verdad?, que era vivir en Colombia. Para los que no saben, más o menos el contexto es el siguiente. Vienes de Argentina, vives en un país latinoamericano, no creo que solo pase con Colombia, sino que pasa con muchos más. Vives en un país latinoamericano y son 47 millones de personas contra ti en todos los partidos. O sea, en todos los partidos. Y más Argentina. O sea, Argentina en ese momento no era lo que hoy representa Messi para todo el mundo, no. Era una selección no tan querida, ¿verdad? Ahora, pues, tampoco es que todo el mundo lo quiera, pero eso sucedía, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento yo empecé a crear escenarios futuros y me los imaginaba mejores que mi presente, que mi realidad, ¿verdad? Entonces, ahí lo que empezaba a hacer era poner mi esperanza en eso, poner mi esperanza en algo equivocado, poner mi esperanza en cosas que a la final son pasajeras. ¿Qué sucedió? Miren, empecé a poner la esperanza, empecé a ponerme contento, empecé a tener gozo, ¿verdad? Cuando ganaba, pero cuando perdía, terrible, 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 terrible. Entonces, miren,
La esperanza es algo importantísimo para todos los seres humanos. Y eso no me lo invento yo. Hay un estudio de la Organización de las Naciones Unidas que dice que la esperanza ayuda a reducir ataques de ansiedad, ataques de depresión, ataques de pánico, enfermedades crónicas, ayuda a reducir hasta el riesgo de padecer cáncer. Entonces, es un concepto muy importante para los seres humanos, pero adicionalmente es un concepto bíblicamente importante. Y les voy a decir por qué. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que traducen esperanza. La primera es shakal, que significa esperar por. Y la segunda es kavá, que también significa esperar. Ahora, de esta segunda palabra se desprende una palabra en el hebreo que es kaf, que significa cordón. Yo les traigo un cordón y todo. A ver, ¿dónde está el cordón? Por acá. Entonces, miren lo que pasa con este cordón. ¿Lo ven todos por acá? Sí. Ok, entonces, miren. Este cordón, ¿verdad? Cuando está apretado y cuando yo lo jalo, crea tensión. Esto crea tensión. Eso es kavá. Es el estado de tensión y de incertidumbre, ¿verdad? Y de expectativa en algo que va a suceder. Entonces, como les comentaba, yo venía poniendo la esperanza en algo completamente equivocado, en algo que a la final no tenía relevancia. Pero, contrario a mí, porque me equivoqué, hay una persona en la Biblia que no lo hacía, varias personas. La primera, Isaías 8:17. Para los que no saben, Isaías es el profeta de la esperanza. Isaías 8:17 dice, el Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob. Jacob, quien más adelante sería llamado Israel, es decir, del pueblo de Israel. Pero yo, Shakal, esperaré en él, pues en él tengo puesta mi kavá, mi esperanza. ¿Listo? Entonces miren, a diferencia de Isaías, yo creo en este momento que no soy la única persona que ha puesto su esperanza en cosas, personas o situaciones. Y lo vuelvo a repetir. Creo que no soy la única persona hoy acá que ha puesto su esperanza en cosas, personas o situaciones. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Lo ha hecho. Cada uno lo ha hecho en algún momento. Entonces, si se ponen a pensar, ¿hemos puesto la esperanza en qué? Hemos puesto la esperanza en nuestra empresa, en el ingreso, ¿verdad? En la economía del país. Hemos puesto la esperanza en la sanidad de ese familiar. Hemos puesto la esperanza en el pago de la cuota de la casa. Hemos puesto la esperanza en amigos. Hemos puesto la esperanza hasta en ese estado migratorio que tenemos. Hemos puesto la esperanza en qué podemos llegar a ser más adelante. Entonces, lo hemos puesto en todo menos en lo que es realmente importante. Como decía Marco, no sé si ustedes dimensionen que en 156 días va a ser Navidad. En 156 días. Es decir, esto se pasa rapidísimo. La vida se pasa rápido. Y los últimos días serán aún mucho más rápidos. Se pasa muy rápido esto. Entonces, miren, en menos de 156 días vamos a celebrar, ¿qué? La Navidad. ¿Qué es celebrar la Navidad? ¿Qué es celebrar la Navidad? Listo, vamos acá. Entonces, les voy a leer la historia cuando nace Jesús, ¿ok? Cuando nace Jesús. Celebrar la Navidad es esto. Cuando Jesús nació. Nosotros en Navidad, ¿qué celebramos? El nacimiento de Jesús. Nosotros en Navidad celebramos, ¿verdad?, que Él vino a la tierra. Nosotros, a la final, la comida, los amigos, los regalos, el momento. Aparte, ni siquiera fue en diciembre cuando nació Jesús, pero bueno, eso es otra historia. Decoramos de muchas cosas, ¿verdad? Y empezamos a tapar de muchas cosas cuando realmente lo que celebramos nosotros es el nacimiento de Jesús. Y les voy a leer esa historia y ya vamos a ahondar en eso, ¿listo? Entonces dice así lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, a mí me confundía mucho esto porque hay un montón de Herodes, pero bueno. Vinieron del oriente a Jerusalén unos, ¿qué? Quiero que lean conmigo, unos magos, muy bien. En otras traducciones dice unos sabios del oriente, como en la Biblia de las Américas. Diciendo, los magos decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y venimos a qué? A adorarle. ¿A qué venimos? A adorarle. Les hago una pregunta. ¿Estamos adorando a Dios? ¿Estamos adorando a Dios con nuestro corazón? ¿Con nuestros pensamientos? ¿Estamos adorando a Dios con lo que escuchamos? ¿Con lo que hacemos?
con lo que pensamos? ¿Lo estamos haciendo? Sigamos. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Esto no es que vinieron unos señores magos, que por cierto, no sé a cuántos se engañaron, pero yo me siento muy engañado. A mí esos magos me engañaron, primero porque a mí me dijeron que eran 3, Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso no lo hice en ningún momento en ningún lado. O sea, a mí me engañaron completamente. Mamá, me engañaste. Pero miren esto, miren esto. Los magos primero no eran 3, eso fue en el siglo V que a alguien se le ocurrió decir que eran 3 magos. Uno por cada regalo, que eso sí es verdad, eso es una realidad, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero yo me sentí engañado, tanto así que una de las tensiones cuando yo viajé de Argentina a Colombia, no sé en cuántos países se celebre los Reyes la primera semana de enero, creo que México, Puerto Rico, España. Bueno, los niños nos dan regalos, ¿verdad? Y llego a Colombia y tras del hecho no me dan regalos. La primera semana, imagínense. Pero bueno, dice, entonces, ¿podemos devolver una, por favor? Entonces dice, así está escrito por el profeta. Continuemos. Y tú, Belén, esto lo dicen del Antiguo Testamento, esto ya estaba escrito, esto no es que se lo inventaron ellos. De la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un ¿qué? ¿Qué? Muy bien, a mi pueblo Israel. Siguiente. Entonces Herodes era un tipo muy inteligente. Lo inteligente no le quita lo malo, pero era muy inteligente. Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes quería saber dónde estaba Jesús, porque él sabía lo que venía Jesús. Él sabe a lo que viene Jesús en tu vida y en la mía. Él sabía. Él lo sabía y quería dañar esos planes. Entonces, dice acá, y enviándolos a Belén, dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando les halléis, hacedmelo saber. ¿Para qué? Para que yo también vaya y lo adore. Mentira, él no lo quería adorar. No lo quería adorar. Siguiente. Entonces, ellos, ¿verdad? Habiendo oído al rey, se fueron. ¿Quiénes? ¿Ellos quiénes eran? Los magos. ¿Ok? Se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos hasta que llegaron. ¿Se detuvo dónde? Se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Ustedes se imaginan ir siguiendo una estrella, verdad? Y que se detenga donde está Jesús. Y al ver la estrella se regocijaron. Esta palabra regocijaron es se alegraron, para los que no la conocen. Se alegraron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. María, una mujer muy importante, porque fue la madre de Jesús. Y postrándose, lo adoraron, abriendo sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Miren esto, miren esto. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra, ¿ok? 3 regalos. Lo de los 3 reyes es mentira. Eso no crean mentiras. Eso es mentira. Pero le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Qué representaba ser mago en esa época? Les voy a explicar un poco. Ser mago representaba ser sabio. Es más, en una de las traducciones de la Biblia dice, ¿los sabios de qué? Del oriente. Y representaba ser erudito. Erudito, conocimientos en ciencia, conocimientos en astrología. ¿Por qué? Porque seguían la estrella. O sea, ellos no se levantaron a seguir, no, hoy me levanté y quiero seguir una estrella porque sí, porque la quiero seguir. No. Ellos se levantaron porque conocían qué es lo que iba a suceder. Es más, si ustedes se ponen a pensar, estos regalos de acá, tenían un propósito. Miren esto. ¿Ustedes sabían qué hacían con la mirra? Con la mirra embalsamaban cuerpos en esa época. Ellos sabían que Jesús iba a morir. ¿A quién le daban oro? A los reyes, ¿cierto? Ellos no eran reyes magos. Ellos simplemente eran sabios, exactamente. Unas traducciones dicen que son magos. Entonces, miren esto. Siguiente, por favor. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, los magos fueron avisados para que no volviesen con Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes quería acabar con el plan. Quería acabar con el plan que Dios prometió. Quería acabar con ese plan. Entonces, miren, hay una historia muy interesante, ¿verdad? Hay una historia muy interesante y es la historia de Simeón. Miren,
Historia de Simeón, Lucas capítulo 2, desde el versículo 25. Llevamos dos historias, ¿no? La primera, la del loquito que ponía la esperanza en una selección. La segunda, ¿verdad? La de los magos. Vamos con la tercera. Historia de Simeón. ¿Listo? Simeón aparece en ¿dónde? Aparece en Lucas. Y dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué esperaba? Consolación de Israel, exactamente. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, es decir, a Jesús, ¿verdad? Él tenía la esperanza puesta en eso. Simeón, a diferencia del primer loquito, tenía la esperanza puesta en eso, ¿ok? Siguiente. Dice, y movido por el Espíritu, perdón, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, en ese momento, para que entiendan un poco más el contexto, era que iban y presentaban al niño, ¿verdad? Eso es la presentación de Jesús. Él le tomó en sus brazos. Simeón toma en sus brazos a Jesús y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque él puso la esperanza en lo correcto. ¿Ok? Entonces, siguiente. Porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón vio a Jesús, lo tuvo en sus brazos. Lo tuvo en sus brazos. Y nosotros tenemos una oportunidad de relacionarnos con Jesús todos los días. Nosotros tenemos la oportunidad de poder abrir nuestros ojos y de poder decirle gracias, Jesús, por lo que haces por nosotros. Todos los días tienes la oportunidad. Tú tienes la oportunidad. ¿Ok? Entonces, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz, ¿para qué? ¿Revelación de qué? Muy bien. Y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, Simeón, ¿qué recibió? Esperanza. Simeón recibió esperanza. Y esto es lo que viene a dar Jesús. ¿Jesús viene a dar qué? Esperanza. Jesús viene a dar esperanza. Miren, ojo con esto. Dice lo siguiente. Salmos 130, versículo del 7 al 8. Dice, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, para los que se lo saben. Su redención sobreabunda. Él mismo, ¿verdad? Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecados. ¿Ok? Entonces, en Jesús está nuestra esperanza. Él cumple lo que promete. ¿Y esa promesa quién es? La promesa de Dios, ¿quién es? Cristo Jesús. La promesa de Dios es Jesús, lo que celebramos en Navidad. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿En qué crees que estás colocando tu esperanza? ¿En qué estás colocando tu esperanza? ¿En qué crees que estás colocando tu esperanza? Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice, buscad primero el reino de ¿qué? Y su justicia y todo lo demás será añadido. Exactamente, miren. Les voy a explicar algo que pasa mucho que les explico también a los jóvenes, ¿verdad? Y es, ¿ven esta cuerda que tenemos acá? ¿Esta cuerda que tenemos acá? ¿Ven esta pequeña porción que tenemos acá? Que es un poquito más corta. Y esta es un poco más larga. ¿Sí? ¿La alcanzan a ver? Ok. Esta porción corta de acá representa nuestro paso por la tierra. Nuestra vida acá, la que estás viviendo, la que estás viviendo. Esto representa eso. Y esta cuerda de acá, que no se acaba, que es infinita, por si lo saben, eternidad. Es la vida que vamos a tener después de. Ahora la pregunta es, ¿en qué estás colocando tu esperanza? ¿En estas cosas de acá? ¿Estás colocando tu esperanza en el carro que compraste? ¿En la casa que puedes tener? ¿Estás colocando tu esperanza en tu matrimonio? ¿Estás colocando la esperanza en que esa persona cambie? ¿En mi hijo? ¿Estás colocando la esperanza en qué? ¿En el dinero? ¿En la estabilidad laboral?
¿En la inflación? ¿En la economía del país? ¿En eso estás colocando la esperanza? Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Tenemos que colocar la esperanza acá en lo eterno. ¿Y quién nos da eternidad? Jesús. Jesús nos da eternidad. Yo sé que Dios cumple. Yo sé que te ha prometido algo. Yo sé que Dios cumple y lo que te ha prometido. Miren, usted ahí donde está, yo sé que Dios le ha hablado en algún momento. Yo sé que Dios ha ido a su corazón. Y yo sé que Dios le ha dicho ahí, ¿sabes qué? Va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y los que no conocen todavía a Dios, quiero decirles algo. Él siempre está al lado tuyo, esperando a que voltees a mirarlo. Él siempre está esperando tu aprobación para que lo voltees a ver. Él te está esperando a ti. Él está esperando que voltees, ¿ok? No será fácil. Tenemos aflicciones, tenemos problemas. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Nadie prometió que iba a ser fácil. Es más, el mismo Jesús vino y ¿qué nos dijo? Que en el mundo tendremos ¿qué? Exactamente, ¿pero qué? Pero confiad. Pero confiad. ¿Por qué qué? Porque yo he vencido al mundo. Jesús ya venció al mundo. Jesús venció por tu problema, por el mío, por la situación que está pasando en este momento en tu vida. Jesús ya pasó por ahí. Dios mismo se hizo carne, habitó entre nosotros. Jesús ya vivió eso. Los problemas que tienes en tu mente, los problemas que tienes en tu corazón, en tu familia, esas inseguridades que puedes llegar a tener, ese familiar enfermo. Jesús ya venció por todo eso y simplemente está esperando a que tú le des su aprobación. ¿Ustedes imaginan poder empezar a enfocarnos en lo eterno? ¿Ustedes imaginan poner la esperanza realmente en lo que tenemos que poner la esperanza, que es Jesucristo? ¿Ustedes imaginan que además que pongamos la esperanza, llevemos a otras personas a que conozcan la verdad? Miren, la Navidad es eso. La Navidad no son los regalos, como les digo. La Navidad no es la familia, que es importante, sí. Eso no es la Navidad. La Navidad va mucho más allá del compartir. La Navidad, en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Quiero que dimensionen eso. ¿Celebramos a quién? Celebramos a Jesucristo. Eso es la Navidad. La Navidad es esperanza con su llegada. ¿Podemos ser llamados hijos? ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Podemos relacionarnos con Él. Podemos relacionarnos con Dios a través de Jesús. Podemos hacerlo. Podemos relacionarnos con Dios. Y yo sé que Jesús en un día volverá a buscarte, a ti, a mí, y veremos cara a cara a aquellos que creyeron y confesaron con su boca. Todos los que confesamos con su boca, con la boca, lo veremos, y tú lo verás, y tú lo verás. Lo invito a que si está acá, cierre sus ojos un momento. A que si están conectados a través de las redes sociales, cierren sus ojos. Señor, te doy gracias por la vida que tengo. Señor, te doy gracias por haber llegado hasta el día de hoy acá. Perdóname porque en ocasiones no he puesto la esperanza en lo que tengo que poner la esperanza, que es en ti. Perdóname porque he puesto la esperanza en el dinero. Perdóname porque he puesto la esperanza en la sanidad familiar. Perdóname porque tengo puesta la esperanza en el reencuentro con una persona. Perdóname porque tengo la esperanza puesta en cosas equivocadas. Hoy, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy yo lo declaro con mi boca, que tú eres mi Señor y mi Salvador, mi único Señor y mi único Salvador. Entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque de ti depende todo lo que hacemos. Te doy gracias por esta Navidad, te doy gracias por las añadiduras y permíteme poner la esperanza en ti. En el nombre de Jesús,
Amén. Los esperamos en una semana. Gracias.